Sean todos bienvenidos a este nuevo panel que llevamos a cabo junto con la Comisión Nacional de la UNESCO. Y a propósito de esto, pues tenemos la participación, naturalmente, de don Luis Brea Franco, quien preside esta Comisión Nacional de la UNESCO. Director ejecutivo le llaman. Secretario general. Secretario general de esta Comisión Nacional de la UNESCO. Y en esta ocasión, a propósito del tema que lo es la bioética, su definición, alcance y aplicabilidad, pues hemos convocado a Miguel Suazo, médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster y postítulo en bioética por la Universidad de Chile, un académico de larga data y, a propósito, es coordinador del capítulo UNESCO de Centroamérica y del Caribe. Y por demás es autor y coautor de varias obras internacionales y de múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales, tanto en bioética como en ética pública. Y al psicólogo clínico Julio Arturo Canario Guzmán, quien actualmente es el presidente de la Comisión Nacional de Bioética y investigador asociado al Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno-Infantil. A los tres, pues les doy, de parte de todos nosotros, la bienvenida. Y de inmediato le solicito al doctor Luis Brea Franco que Gracias. inicie este conversatorio. Bueno, voy a tratar de ser breve. Nada, quería resaltar, para muchos será una novedad, pero relacionar la UNESCO con la bioética. Sin embargo, entre los logros fundamentales de la UNESCO está defender las aspiraciones y objetivos, es defender la vida y la dignidad de los seres humanos y la paz. Y contribuye a la paz y al respeto de los derechos humanos y de la vida, el hecho de que la UNESCO se preocupe por algunos fenómenos que las ciencias modernas han puesto al alcance de la mano. Es decir, como el haber hecho el modelo del genoma humano, elaborado un modelo del genoma humano, así como de otros elementos importantes que ha logrado la ciencia moderna. Entonces, hay una declaración que hizo la UNESCO hace unos 10 años relacionando los derechos humanos y el genoma humano. ¿Cuáles son los límites para tratar el genoma y qué se le puede hacer y qué no se debería permitir? Eso es un punto fundamental. Después hay otra declaración sobre la bioética y los derechos humanos como entidad que debe trazar las directrices, la bioética, de qué es recomendable hacer, qué es mejor delimitarse y qué es incorrecto hacer, llegar a ejecutar. Esas dos declaraciones ponen a la UNESCO y el debate en la UNESCO en el centro de la realidad, de las preocupaciones de la vida, del sostenimiento de la vida. Y esto incluye tanto la defensa de la vida humana, la defensa
de los animales, la defensa de las sociedades en cuanto conjunto, y la UNESCO está luchando porque esas normas se difundan en todo el mundo y al mismo tiempo que se creen comisiones nacionales de defensa de la bioética y del genoma y de todos los correlativos, y en este sentido es que hemos propuesto para el día de hoy el tema de la genética, de la bioética. Estoy con dos expertos, dos personas que han lidiado casi toda su vida con esta disciplina, el doctor Suazo, tanto con la bioética como la ética pública, y me parece que lo correcto es que yo me detenga aquí y le ceda la palabra al doctor Suazo para que le explique un poco en qué consiste la bioética y cuáles son sus alcances. Bien. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío. Dice el doctor Ferrer, un bioeticista de Puerto Rico, que es más fácil comenzar por lo que no es que a veces definir lo que es. La bioética tiene esta característica, pero intentaremos de plantear que realmente la bioética aparece dentro de ese marco que dice el doctor Brea, en que ha habido cambios tanto en el conocimiento como en el desarrollo de la tecnología, y sobre todo en que pasamos históricamente de un proceso de certezas históricas de más de 25 siglos, con un pensamiento muy homogéneo, un código moral único, al código moral plural, y donde la ciencia lo que entra es al campo de las incertidumbres, la incertidumbre moral de la vida. Entonces, no es, como me preguntaba un colega, es que ustedes inventaron otra ética. No, nadie se ha inventado nada. La ética ha intentado ir de la mano de las emergencias, de lo que emerge de la cotidianidad, y la bioética lo que vino a dar es una mano a que ya no era posible con la ética tradicional, con los modelos deontológicos que predominaban, no era posible acompañar, por ejemplo, en el campo de la medicina, todos los nuevos paradigmas que se han creado, todo el desarrollo de la tecnología, todo el tema de la vida, los aparatos, el de conectar a una persona o mantenerlo con vida, toda esta parte que es incierta, porque ya ningún médico puede decirle, le doy el 100% de seguridad de que lo que voy a hacer va a tener este resultado. De manera que la bioética lo que aparece entonces como una disciplina que tiene mucho de dónde nutrirse, pero fundamentalmente de la ética de la responsabilidad. Agarra un poco los planteos de Max Weber, luego Jonas con todo el tema de la responsabilidad, la ética de la responsabilidad, y lo que va buscando es de qué manera ir acompañando procesos, pero situando de que sean las propias personas involucradas las que tomen la decisión. Cambia en el campo de la medicina, por ejemplo, la toma de decisión de manos del paciente, de manos del médico a manos del paciente. Es un cambio radical el que se va a verificar, y obviamente esto, aunque dice Brea que hemos estado toda la vida, cada día es como si fuera nuevo. Cada día tiene más resistencia e inclusive llegar a acuñar de que la ética nada contracorriente. Canario. Bueno, muchas gracias por recibirnos acá. Yo estoy representando a la Comisión Nacional de Bioética, que es la institución, el organismo que tiene más de 30 años luchando con el tema de la bioética en el país. La comisión tiene una directiva, está compuesta por 5 miembros, todos relacionados al campo de la salud, de la medicina. Yo mismo, que soy psicólogo, bioeticista y salubrista, la estoy presidiendo. Quisiera hacer una acotación, ya que muchas veces se confunde la Comisión Nacional de Bioética con lo que es el Consejo Nacional de Bioética en Salud, el CONABIOS, el cual es la institución gubernamental que está dedicada a aprobar, a revisar ensayos clínicos en el país, y es una dependencia del Ministerio de Salud. Nosotros, como CNB o Comisión Nacional de Bioética, somos la primera entidad ya con más de 30 años que tenemos la dicha de contar con la presencia del doctor Miguel Suazo y de muchos otros que fueron los fundadores de la Comisión Nacional de Bioética.
Hoy en día la comisión sigue o continúa realizando una labor muy pujante en el campo de la bioética a nivel nacional y sobre todo en la promoción de los valores que la bioética propugna, que son la pluralidad, el abrir los debates, los foros de debate en los temas que tienen que ver y que atañen a cuestiones o dilemas, problemas que atañen a la protección de la vida misma. Y nosotros, muy enfocados de una visión de UNESCO, ¿no?, de los derechos humanos, nos preocupa bastante todos los temas que en nuestra sociedad afectan dichos derechos. Por ejemplo, una de las actividades que la comisión realiza es precisamente aglutinar comités de ética de investigación, comités de ética asistenciales. Estos comités persisten en diversas instituciones del país y lo que la Comisión Nacional de Bioética hace es prestarle asesoría, darle seguimiento y darle un espacio donde estos comités de bioética que existen en los distintos hospitales, centros de salud, centros de investigación, en las universidades. Así que constituimos espacios de diálogo y de discusión y, ¿por qué no?, de fortalecimiento a aquellos que están interesados en la bioética. Un poco es la labor que actualmente estamos realizando desde la CNB. Permítanme un poco curiosear en el tema. A propósito de que percibo un cierto sesgo en relación a la medicina, digamos, a las ciencias médicas. Pero me da que en general la bioética sería la relación de la ética con las ciencias en general, que no solo, ¿verdad?, la tecnología o no solo la medicina, sino con las ciencias en general, pienso. Y para darle la palabra, yo no sé hasta qué punto ustedes osan hablar de una bioética, que casi sería como una bioética global, que se brinca, digamos, en los aspectos culturales y antropológicos, porque sin duda que hay que dejarle a cierta gente el espacio para su propia ética, porque estamos en la esfera de ella. ¿En qué medida puede ya hablarse de esta disciplina, que mucha gente entendía que no lo era hasta cierto momento, de una bioética global? Mira, existe, primero, esto es una disciplina que surge en Occidente. Occidente ha sido la civilización que, bien que mal, en muchas veces ha sido una lástima que Occidente haya conquistado el mundo, pero porque lo hizo a través de las armas. Fue diezmando poblaciones y después, desde el siglo XIX en adelante, con el comercio y con el perfeccionamiento de las máquinas de guerra. Comenzando por la conquista con el caballo, que ya esa fue la primera máquina, aunque era natural, pero fue utilizada como una máquina de guerra. Entonces hay también el problema de, o sea, que es occidental. Vamos a centrarnos, surge la preocupación de la bioética en el contexto de Occidente, es decir, dentro del mundo del saber greco-romano que se prolonga a través con el cristianismo, con todos esos valores. Es ese el contexto donde debemos colocar de una manera general la bioética. Pero poco a poco, a partir del Renacimiento, podemos ir viendo que va surgiendo en el ámbito público políticas públicas, políticas de Estado, que tienen que ver con lo que se llamó posteriormente la biopolítica. Así hubo
en siglos anteriores, la discriminación contra los negros, por ejemplo, eso es una parte de la humanidad que se le niega su humanidad. Con los indígenas se le negaba que tuvieran almas. O sea, toda esta discusión surge al interno de nuestra historia, de historia occidental. Entonces, inmediatamente después, la discriminación contra el judío, en los siglos posteriores al Renacimiento, y luego comienzan las políticas en el siglo XVIII. Por ejemplo, está el famoso libro del filósofo francés Michel Foucault sobre la historia de la locura, donde él indaga esa discriminación que se hace del loco encerrado en un manicomio. Ya eso fue superado. Gracias a mitad del siglo XX hubo un movimiento que llevó a abrir los manicomios. O sea, el enfermo mental no tenía que ser aislado. Entonces, todo eso va llevando a que la sociedad vaya creando instrumentos para evaluar, cuando ya entra en crisis la visión, digamos, normativa absolutista, greco-romana, cristiana. Entonces, cuando hay personalidades que ya van, por ejemplo, surge la teoría de Darwin de la evolución de la especie, se va dando una evolución de los criterios que rigen el campo de la vida. O sea, si somos animales, entonces ¿cuál es la dignidad del ser humano? Ya no somos criaturas hechas de Dios, sino que somos animales. Eso nos quita la dignidad. Surge todo ese debate. Y entonces, con el surgimiento de toda la tecnología médica y de todo el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevas drogas, etcétera, las sociedades avanzadas van creando la idea de que la persona que nace con alguna discapacidad, o sea, esas personas pues venían segregadas, debían ser eliminadas. Se crea las políticas de eugenesia, o sea, de tratar de segregar y eliminar incluso a esas personas. Ya en Alemania, en Europa, a finales del siglo XIX, inicio del XX, comienzan las políticas de eliminar a los locos, eliminar a los que tienen una discapacidad mental, física, etcétera, hasta llegar a la política de holocausto, de provocar la muerte racionalizada de los judíos, de las minorías, de los gitanos, etcétera, durante el régimen hitleriano. Y asimismo los armenios, los chinos, por parte de Japón, en la Segunda Guerra Mundial. Los genocidios y crímenes de lesa humanidad, sí. digamos. Entonces, de ahí en adelante ha surgido la conciencia de la necesidad de que haya un pensamiento que busque respuesta dentro ya de un mundo plural donde los valores son múltiples, los valores supremos son diferentes. Entonces hay que ir codificando en base a algún principio. Por ejemplo, como señalaba el doctor Suazo, la bioética se fundamenta en la concepción de la responsabilidad. Quien es responsable, quien lo es responsable consigo mismo y ante su sociedad, pues debe actuar éticamente.
y debe dar una O respuesta. sea, que se pasa de la ética de los principios Sí. a la ética de la intervención. A la ética de que, o sea, el principio lo debo discernir frente a mí mismo, Sí. frente a una responsabilidad. Y insisto un poco en la última esta pregunta y espero que usted me la responda, porque fuera hablábamos del maltusianismo y demás, pero bien se sabe que mientras los países desarrollados permiten el aborto en sus países, en África promovieron la esterilización de todas las mujeres sin que ni siquiera lo supieran ellas, o a través de una leche que estaba llamada no a resolver el problema del hambre o de la nutrición de seres humanos que habría que preguntar si tienen dignidad, como bien usted señalaba. Se pasa, obviamente, entonces, en aras de, no de los principios, de la ética, sino de ese derecho a la intervención con una visión bioética de que esa gente no se pueden seguir reproduciendo. El tema de la bioética realmente no es del campo de la medicina. Ha sido un escenario donde he encontrado facilidades. De hecho, donde aparece por primera vez el tema de bioética, 1927, Fritz Jarr, teólogo alemán, escribe un libro que se llamó El imperativo bioético, y ese libro desapareció hasta el 60, hasta el 70 desapareció. Pero ¿qué planteaba? Que era muy importante y muy actualizado para su época. El tipo planteaba la vida, pero todo tipo de vida. O sea, no era la vida humana, era la vida animal, era la vida de todo el medio ambiente. Entonces fue algo verdaderamente revolucionario. Y luego, a principios de entre los 60 y los 70, aparece Potter, Van Rensselaer Potter, Wisconsin, médico, pero sin embargo de lo que él habla, de esa bioética global que él habla, que dice Bioética, Puente hacia el futuro, es el libro primero que escribe, ¿qué es lo que va a plantear? Es sobre la ecología. Es lo que va diciendo, tenemos un desarrollo tecnológico tan avanzado que lo que vamos a hacer es que nos vamos a destruir nosotros mismos. Lo que le da entrada al campo médico es que Hellinger, en Washington, trabajando en un centro de reproducción asistida, se está haciendo la misma pregunta. Y mientras que él dice, Potter, ¿qué va a pasar con la ecología? Habrá que buscar una ética distinta, una ética de la vida, una bioética. Hellinger va diciendo por el otro lado, lo que yo voy viendo en el 70, en este centro en que se está desarrollando técnicas de reproducción asistida, es que yo no sé a dónde vamos a parar. Y en el año 78 nace Louisa Brown, en Inglaterra, que fue la primera bebé probeta. Eso era lo que él estaba viendo. ¿A dónde vamos si todo lo que es técnicamente posible es éticamente correcto? Era el gran axioma de la época. Esos elementos dieron pie a que por un área se fuera toda la parte de medio ambiente, por otra la parte médica, pero lógicamente hablar de la defensa de la vida como que está más en el campo de la medicina, porque se ve físicamente si el paciente vive, muere o sufre. La bioética cambia de escenario con la misma fundamentación y el mismo método. Método de la deliberación moral, están distintos autores que lo han trabajado, los distintos fundamentos. ¿Y qué pasa? Que para nosotros, al nacer en Estados Unidos, tiene entonces un sesgo principialista muy grande. Aparece con 4 principios que han querido traducirse como que es un checklist de si tiene autonomía, beneficencia, no beneficencia y justicia. Y hay gente que entiende que eso es la bioética y eso no es la bioética. La bioética es ese acompañamiento a ese mundo político donde la vida se juega, como en esos casos que tú has citado de Malthus o los de África, o que lo tuvimos aquí. Aquí en mi época de estudiante se llamaba paridad satisfecha. El médico tenía la potestad de preparar, como decimos, a una mujer, porque entendía cuando leía el libro, decía, tiene 3 muchachos, pero ella no tiene con qué mantenerlo. Eso se llama paridad satisfecha, pero eran las políticas norteamericanas que estaban imponiéndose dentro de lo que era la medicina. De manera que no podemos, el sesgo de llevarlo al campo de la medicina es dañarlo. ¿Por qué? Porque las determinantes sociales de la enfermedad son las que van a permitir que se haga una aproximación ética y que sitúe en el centro del debate al propio, tanto en la investigación, que es más lo que trabaja Canario, o en la parte clínica, yo trabajo con la Plaza de la Salud en temas solamente de bioética. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Que el centro tiene que ser la persona vulnerable, la toma de decisiones, pero si lo dejamos en la microética, que es la relación tuya y mía,
y nos olvidamos lo que está pasando afuera, se perdió el juego. Entonces la ética, le estaríamos también haciendo un reduccionismo ético, que lo que va a llevar es a dar salidas parciales a cosas parciales. Hay que pasar por ahí, porque la dignidad, la persona humana, el que está enfermo, el vulnerable, pero hay que ver quiénes llegan al hospital con a partir de las determinantes sociales, con ese tipo de casuística. Son problemas de índole de nutrición, de pobreza, de hambre, toda esa, y la bioética, ese es el escenario. Noviembre pasado estuvimos en Brasilia con UNESCO. ¿Y qué era lo que se estaba discutiendo? La vulnerabilidad. Acabamos de venir de un congreso de otra institución de Puerto Rico, ¿y qué es lo que se está discutiendo? Los desastres naturales, para decir que no son tan naturales, que a los más vulnerables es a los que más afecta. Y el mismo Puerto Rico nos contaba quiénes fueron los que sufrieron aquí. Realmente los pobres, los que todavía no tienen luz, no tienen agua, mientras que los otros le buscamos alternativas. Ese es el mundo de la bioética, ampliar a esa dimensión cósmica del individuo. Por eso, la ética de la responsabilidad, la heurística del temor que plantea Jonas, es decir, es el temor lo que nos va a llevar a que cambiemos de actitud, serían como los temas por donde había que agarrar esta parte de la bioética. Los temas que abarca evidentemente la ética y la bioética, o como se le quiera conocer, tienen que ver más que nada con ¿qué? Con el futuro. Es quizás una disciplina totalmente concebida para de algún modo regular o proteger a la especie misma del futuro previsible, a menos que veamos la ética como algo que se desprende del maniqueísmo aquello de lo bueno y lo malo. Dígame usted. Es difícil encontrarse dentro de todos los temas de cada día sin pensar en cuál es el problema ético. Yo le decía a unos estudiantes que la bioética era como unos lentes nuevos. Después que tú te metes en esto, tú ves lo mismo que todo el mundo, pero lo ves distinto. Es decir, estás pensando en eso que tú estás diciendo. Por ejemplo, ahorita se dijo el tema del aborto. Y a nosotros de la bioética nos preocupa más que el tema del aborto, el tema del inicio de la vida. Es la discusión de cuándo comienza la vida, cuándo ser persona, porque a partir de ahí dependerá de que se pueda o no abortar. El tema de las 3 causales que están aquí de moda, tienen que venir de esa discusión previa que no se ha dado, y es por eso que se ha hablado de que entre las cosas que estamos postulando, todos estos 3 mosqueteros, es ver de qué manera el país tiene un Consejo Nacional de Bioética, fuera de la Comisión, fuera del CONABIO, fuera de la UNESCO, donde todos podamos confluir como una especie de asesor del Estado para pensar, porque ya existe en otros países. Sin embargo, parece que todavía nos falta un poco de caminar, porque esos detalles que estamos viendo, los embriones, por ejemplo, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Después que se reguló si se puede ensayar o no, si tienen dignidad o no, si hay una presión social, ¿qué hicieron? Bancos de embriones. ¿Y qué ha pasado con los bancos de embriones? Que cada político, cuando está en campaña, dice, vamos a resolver el problema de los bancos de embriones, y cuando llega dice, vamos a ponerle una moratoria, y la van renovando, porque no saben qué van a hacer con eso. Es el tema de la discusión de la defensa, del inicio de la vida, no es un tema médico, no es un tema político, es un tema más filosófico. Y entonces, ¿quién podrá demostrar filosóficamente cuándo comienza la vida? ¿Qué es lo que va sucediendo? Que el tema del poder es el que se va enseñoreando, y la ética y la bioética, en cierto modo, van a tener respuestas a lo que el poder va delineando en el camino. Fíjate, hay un concepto clave para todo lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Algo que debe ser definido y redefinido particularmente. Aquí no vale una generalización conceptual. Esto tiene que verse concretamente. Es el concepto de límite. ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Podemos llegar hasta donde nos permite la tecnología hoy o debemos detenernos en un determinado punto y decir hasta aquí podemos llegar sin ofender la dignidad de las personas, de la vida, de atacar la raíz misma
de la vida. O sea, eso es un elemento fundamental y eso es un elemento que se está discutiendo en todo el mundo. Existe la discusión sobre el límite del crecimiento, hasta dónde las personas, por ejemplo, si usted tiene ya su casa, sus comodidades relativas, si usted tiene su comida y su ingreso, es necesario que usted busque tener más cosas. O sea, esto va ligado a las pasiones que rigen al ser humano. Pero esto es un debate necesario. Ver y una decisión que no puede ser sino una decisión ética. O sea, que las personas, los pueblos, los países, las instancias de poder decidan dónde debemos detenernos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la bioética se hace necesaria más que nunca, precisamente por todas estas posibilidades. Solamente a nivel de la intervención de química al cerebro, o sea, usted puede crear monstruos, seres insensibles, o sea, usted puede utilizar eso para dañar una población y hacerla que esa población no reaccione frente a un ataque de un enemigo, o puede fomentar actitudes antisociales, etc. Entonces, yo creo que hay que establecer ese punto esencial, el límite. Todo lo demás está en suspenso hasta que no lleguemos, pero ese límite no puede llegarse, digo, esa es mi opinión, sino por un consenso. La vida social es consenso, es poder por un lado, pero ese poder, si está bien manejado, debe basarse democráticamente y de respeto a la dignidad humana por el respeto del consenso. Pero ese consenso debe ser un consenso informado, no a lo loco que venga alguien y diga que esto es y no es. Entonces, yo creo que esos debates son necesarios. Por eso, como decía el doctor Suazo, la comisión, conjuntamente con la Comisión Nacional de Bioética, el CONABIOS, la Escuela Nacional de la Judicatura, investigadores independientes, expertos, nos hemos reunido. El año pasado nos reunimos como 30, 40 veces en sesiones de debates para debatir qué organización, qué organismo se necesita que el Estado Dominicano cree para garantizar por lo menos opiniones expertas sobre los temas, estos temas que son tan difíciles de decidir. O sea, por ejemplo, cuando un juez tiene que tomar una decisión para juzgar si hay un crimen o no respecto a un aborto, a una muerte de un familiar, que la persona haya pedido, por ejemplo, aquí no está permitido la eutanasia, pero si una persona está carcomida por el dolor, por toda una vida sin posibilidades, un familiar le puede pedir a otro que acabe con sus días. Entonces esa persona va a ir a un juez. ¿Hasta qué punto el juez necesitaría una asesoría experta sobre cuál es la posición correcta éticamente?
Entonces hemos propuesto al crear un Consejo Nacional de Bioética, que sea un organismo que no nazca armado como nació de la cabeza de Zeus Minerva, sino que sea un organismo que poco a poco vaya detectando las necesidades de la sociedad para ir ofreciendo esos experticios que son necesarios, pero con un crédito de personas que tengan la cualidad profesional y ética de poder opinar. Llegamos al terreno quizás más peligroso, que es el de los consensos. Porque a mí me gustaría saber quién es el que va a establecer el consenso para saber a quién es que vamos a clonar. A mí me encantaría que comenzáramos a clonar hembras, por ejemplo. ¿Verdad? Es decir, ¿quién establecerá finalmente o entre quiénes se puede esperar que se cree ese consenso? ¿Entre especialistas, filósofos, como ustedes, médicos, científicos, o entre la población? Tiene que participar, tiene que ser variado, tiene que participar el poder político, tiene que participar las iglesias, por ejemplo, tiene que participar los expertos en ética, tiene que participar filósofos, y la opinión humana, o sea, porque es que el consenso es la forma de establecer la verdad en una sociedad democrática. Bueno, con la iglesia, si a eso vamos, no va a haber consenso con respecto a ninguno de los problemas fundamentales. Digo, pero es escuchar. Consenso cuando hablo de iglesia, hablo de la religión, del pensamiento religioso, que es capaz de pelear las tres causales con cualquier tipo de recurso, incluso antidemocrático, como que si usted vota por esto, yo voy a mandar a la gente, a mi feligresía, a que no vote por usted para un curul. Porque esa es la realidad nuestra. Yo no sé si en Estados Unidos, donde quizás no tengan el peso, y creo que sí, que igual, pero dígame usted. Bueno, es importante anotar en todo lo que hemos comentando que la bioética realmente tiene todo un planteamiento para esto, ¿no? La bioética no es una cuestión de expertos. Poco es bueno aclarar ese punto, ¿no? En la bioética no existen expertos. Si bien es cierto que hay gente que se especializa en ética, en bioética, los filósofos, pero en realidad los bioeticistas vienen de todas las áreas y un poco aprenden la metodología. Pero la bioética en sí es multidisciplinaria, requiere para su análisis concienzudo que todos participemos, incluso el ciudadano a pie. Entonces, una de las actividades importantes, ¿no?, que como comisión llevamos, y cada vez que se hace, por ejemplo, una intervención en un hospital, es que participen todos en el hospital. No solo los directivos, no solo los médicos especialistas, sino también aquellos que son conserjes y que realizan toda la función. En estos temas de bioética nadie tiene directamente la verdad. Así que un poco el planteamiento es la deliberación. ¿Cómo cultivamos una sociedad deliberativa? ¿Cómo cultivamos la democracia? Obviamente en tiempos de crisis, ¿no? Democracia principalmente en la región donde vivimos. Sin embargo, en Dominicana, claro que no hace falta un largo recorrido, ¿no?, para establecer una sociedad que delibere, ¿no?, que dé razones a cada cosa. Y obviamente que la bioética acá se plantea como un escenario propicio, porque acá cada quien tiene que desmontarse de sus creencias, de sus ideologías y empezar a dar razones válidas, principalmente con la escucha atenta, escuchando las razones y los argumentos del otro, porque el otro es válido, el otro es un interlocutor válido y no importa de dónde venga, no, un poco es entender que todos los seres humanos tenemos algo fundamental, que es la dignidad humana. Y desde ahí un poco ese planteo de la UNESCO, del programa regional de bioética de la UNESCO,
donde establece ciertos principios en lo que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Poco le vamos a invitar a que podamos un poco a dar a conocer lo que es la Declaración Universal de Bioética, que quisiéramos que de este programa podría ser un producto tangible, ¿no?, para que la sociedad un poco conozca de este tema que es la bioética, qué es la bioética en Dominicana y qué tenemos todos que construir esa bioética. No está escrita en los libros. En esa perspectiva, podría decirse, se me ocurre, que Benito Juárez es un gran pensador ético. El derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que es una precondición para muchas cosas. ¿En qué medida? Primero, para esa relación hombre-hombre, ¿verdad? La tolerancia, el respeto, esos son principios, ¿verdad?, éticos. ¿En qué medida se puede hablar ciertamente de Eugenio María de Hostos como precursor de la bioética en América Latina? Este es un texto de Roberto Gutiérrez Lavoy, y obviamente ustedes lo conocen perfectamente. Me llama mucho la atención porque quizás se desconoce que esto viene entre nosotros, y no ustedes, sino nosotros, la sociedad, los mortales, común mortales. Esto viene entre nosotros desde mucho tiempo atrás, desde cuando Hostos, por así decirlo. Y es bueno que ustedes presenten esa relación que tenemos con ese pasado de la propia bioética. Mira, yo te voy a decir algo. Yo, como filósofo, he dicho y lo sostengo cada vez que puedo, como ahora, que nuestra democracia es una falsa democracia. Porque la democracia implica que la gente pueda pensar y sepa cómo organizar su pensamiento. En primer lugar, el pensamiento, el aprendizaje sobre cómo pensar y cómo articular ideas y cómo conceptualizar los asuntos, es una materia que falta en la escuela dominicana. Se ha hablado de que eso está desapareciendo en el mundo, que la filosofía está desapareciendo en todos los pensum. Sin embargo, en Francia, en España, ahora vuelve otra vez, y en otros países también. Ahora, para quedarnos en Hostos, yo creo que Hostos hay que redescubrirlo. Y yo creo que el gran aporte que hizo Hostos fue tratar de dejar sembrado en la conciencia nacional dominicana que los problemas se resuelven a través del pensamiento racional, buscando soluciones a través del ejercicio del pensamiento. Él hablaba de una ciencia que ya es una ciencia que está pasada porque fue una ciencia positivista muy ligada a la idea de que la causa tiene un efecto, y ese esquema hoy en día está un poco superado porque hoy las ciencias trabajan más bien con elementos estadísticos que prevén posibles casos, la teoría del caos, etc. Entonces, pero yo creo que Hostos tiene, y yo he dicho y repito, que para aprender a pensar no tenemos que hacer sino lo que hacía Hostos en sus cursos. Él tenía una materia que se llamaba lectura crítica. Él ponía a los estudiantes a leer y después que explicara lo que había leído y a criticar eso. Cuando nosotros tengamos gente que sepa leer y que sepa exponer
relata. Hoy en día en filosofía se dice, y en historia, que lo que no es posible relatarlo no existe, no es realidad. Entonces hay que crear relatos, narraciones, esa es la vida, lo que hace la vida, crear historias. Y nosotros somos un pueblo que no tenemos capacidad de pensar, es decir, de crear historias coherentes. Entonces deberíamos retomar esa enseñanza de Hostos para intentar llegar a razonar sobre temas. Entonces, el consenso no es llegar a unanimidad, pero es evaluar lo positivo de lo menos positivo o de lo que está fuera del contexto. Entonces yo creo que lo que han señalado estos dos adelantados de la bioética es que la bioética no es una ciencia exacta, ni puede serlo como la ética. Es un debate humano que se abre en torno al respeto a la vida, a la dignidad de las personas, el respeto a que la vida pueda desarrollarse sin trabas. Entonces, eso yo creo que es el gran aporte. Casi paralelamente al positivismo hostosiano, surgió en Estados Unidos y como resultado por demás de una revolución científica tecnológica que revoluciona incluso la educación en Estados Unidos, surge el pragmatismo, que aquí, porque ¿verdad?, no se estudian las cosas tal cual, pues le cogió con que el pragmático es un ser sin escrúpulos. A cualquiera usted le pregunta, ese tipo no tiene escrúpulos, no importa si el gato es blanco o negro, sino que lo que importa es que cace ratones. Hasta la política, 100 años después, se lleva esto con Deng Xiaoping y se exhibe esto. ¿En qué medida estamos hablando, por lo tanto, de un proceso que desde por allá también pone en discusión el positivismo, desde la perspectiva de James, desde la perspectiva de los pragmáticos? Lo que pasa es que la bioética parte de los hechos. Sin hechos no hay bioética. No hay bioética. No hay bioética, no es posible. Entonces tiene que ver, pero para poder haber bioética tiene que haber una comprensión de los hechos. Y ese mundo es el de la política, el de la religión, el de todas las disciplinas. Donde ha fallado es, que lo que se planteaba ahorita, que quererlo ver como consenso inició de verlo como dilema. Y hemos pasado en la historia de la bioética del dilematismo al problematismo. ¿Por qué? Porque los dilemas, como dos lemas al fin, han sido planteados como antagónicos, donde uno de los dos tiene que vencer al otro. Y entonces, por ejemplo, en medicina no podemos vencer al otro. Lo desconectamos, lo dejamos vivo. Lo matamos, ganamos 4-3. No se puede. Tiene que haber un proceso de consenso, de deliberación moral. Por tanto... ¿Lo dejamos sufrir o le damos una manita? ¿Quién decide eso? Es lo que estamos discutiendo. ¿Quién lo decide? Lo que hace un comité de bioética es dar argumentos, y por eso a mí no me quita el sueño que esté la iglesia, que estén los disidentes, siempre y cuando se haga en un marco de respeto a la diversidad de las posiciones. Donde está el error es cuando se impone uno de esos criterios como el criterio de verdad. Por eso la iglesia nuestra objetó la entrada del único genio que pasó por aquí en el siglo XIX, que es Hostos, al Panteón Nacional, y hubo que hacerlo por encima de la cabeza del famoso cardenal aquel. Puerto Rico tiene un instituto de bioética, Eugenio María de Hostos. Eugenio María. En la UPR. Sí, qué cosa. Hay que respetar a la iglesia, sí. Es el tema de los poderes, y es el tema de plantear de que hay únicas posturas únicas. La bioética lo que hace es que abre el escenario. En estos días estuvimos participando, tanto Canario como yo, que fuimos invitados por el CONAVICIDA, lo que manejan el SIDA, que van a implementar el posicionamiento de máquinas de condones en distintos lugares.
Nosotros no fuimos ni a decir ni que a favor ni en contra, nosotros fuimos a dar argumentos que tienen que partir los hechos. Vamos a ver cuáles son los hechos, vamos a ver cuáles son los resultados. Cuando yo decía al principio la ética y la responsabilidad, es que tenemos que ver en qué principio se fundamenta, pero con cuáles consecuencias es que tenemos que contar, que tú dirías, es más intervencionista. Tiene que ser de resultados, porque de lo contrario volvemos al mundo de la ética y nos van a dar hechos cuáles son las salidas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto ustedes también, como, ¿verdad?, expertos en esto, piensan que hay ciertas disciplinas o cierto desarrollo científico sobre el que ustedes van después que se han hecho las cosas? Por ejemplo, el tema de la transgenia. No me parece que ellos tuvieran ningún tipo de obstáculo ético al momento de definir lo que iban a hacer y han hecho. Me parece que cualquier reflexión o búsqueda de consenso sobre el tema de la transgenia, que no es tan nueva como se pretende, ¿en qué medida, lo que digo, el ritmo de los acontecimientos históricos, el desarrollo mismo Sí, tenemos una situación acá y es la historia de la humanidad ha sido esa constante, ¿no? Siempre han venido los grandes y horribles, horrendos experimentos en seres humanos o, digamos como en este caso, también en temas de biodiversidad, y luego es que vienen los principios éticos detrás de la discusión. O sea, estamos frente a un problema de una quizás historia de la humanidad, cultura, donde finalmente vamos detrás, ¿no? Va ocurriendo el descubrimiento del genoma humano, ahora se está hablando de técnicas de edición genética, ya escuchamos lo que ocurrió en China, ¿no? Con este científico que ha reproducido, ¿no? Utilizando técnicas genéticas, niñas que quizás no van a tener VIH, pero esto no se sabe. Las células madres, por ejemplo, que se andan experimentando, no en el mundo, sino acá en nuestro país. Ahora, ¿qué líneas, qué lineamientos? Todo eso viene detrás. Entonces, un poco es la historia, lamentablemente, que tenemos esta tendencia, ¿no?, a que pensamos luego qué hacemos. Poco el planeamiento bioético es precisamente cómo rescatar una reflexión antes que las grandes catástrofes puedan ocurrir. Don Luis, tenemos que cerrar, vamos a cerrar con usted esta primera parte de esta conversación que yo espero tenga continuidad. Yo espero porque también. pretender una mirada más que la que le hemos dado con propósito pedagógico, Estos son titulares. no termina el tema. Este es el planteamiento del problema. O sea, ahora a continuación tendremos 2 o 3 programas más para hablar sobre, por ejemplo, la declaración de la bioética de la UNESCO y del genoma, hablar de lo que se está haciendo aquí en la salud, etcétera. Pero yo quería plantear lo mismo. La ciencia y la tecnología llevan una velocidad que cada tanto tiempo ya es geométrica la proyección. Por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo que es el de la tecnología atómica. Se descubrió el átomo desde los griegos, o sea, ahora se comienza a llegar a una teoría más acabada y a tener experiencia y experimentos al final del siglo XIX, inicio del XX. La tecnología de construir centrales energéticas y al mismo tiempo desviar de eso a construir armas de destrucción masiva es la posibilidad que te presenta la ciencia y la tecnología. Ahora bien, es el hombre, los otros, en un consenso, en una asamblea donde estemos todos los estamentos representativos de la sociedad humana, la que debe decidir o la que debería decidir. Claro, en estos tiempos
el poder, la balanza se inclina hacia el lado del poder. Lo mismo que en tiempos de Hostos, la sociedad dominicana era una sociedad totalmente desestructurada y solamente habían dos poderes, la Iglesia Católica y el poder político. Y cuando viene Hostos, se da Meriño por un lado, que era una especie de dictador, un hombre de una personalidad muy fuerte, y por el otro lado Ulises Seró. Entonces, el diálogo de la sociedad dominicana era el diálogo entre esos dos turpenes, vamos a decirle, en dominicano. Entonces, ahí no había diálogo, ahí no había, la sociedad no participaba. Entonces, lo que esperamos con esta propuesta que hemos hecho de crear un Consejo Nacional de Bioética es que se establezca un espacio dentro del Estado con la suficiente autonomía para que se puedan armar debates sobre temas importantes que pueden afectar la alimentación, la salud, la vida y el medio ambiente nuestro. Bien, miren, quedamos convocados todos, audiencia y nosotros, para que en otro momento pues podamos hablar de la red bioética, la revista y lo que usted ha señalado, y la red UNESCO, capítulo Centroamérica, ¿verdad? Y el Caribe. Y bueno, hablar sobre lo que no hemos aún tocado, que son muchos las aristas de este tema que se nos quedan en esta mirada genérica. Debo agradecer al doctor Luis Brea Franco que se haya propuesto junto con nosotros pues hacer este tipo de intercambio de ideas y de divulgación de todo lo que tiene que ver con la bioética en este caso. Y por lo tanto también agradecerle al doctor Miguel Suazo, así como a Julio Arturo Canario Guzmán su participación en este primer panel sobre bioética RD. Muchas gracias. A ustedes por igual. Gracias.